bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Queremos Casa. Y pues ya vamos en el capítulo 10. Cuando vi que ya iba a grabar el capítulo 10 me sorprendió mucho. Y me sorprendió más darme cuenta que realmente nunca les he contado el testimonio. Es decir, sí les dije, terminé de pagar una casa antes de los 30, les he ido dando tips, pero realmente nunca les conté cómo han ido pasando las cosas. He tenido oportunidad de contarlo en algunos otros escenarios, hace poco en el podcast de Los de María, una pareja real, por si nos escuchan, saludos para ellos. Pero realmente a ustedes aquí nunca lo he contado, entonces lo quiero platicar como para dar un poco más de contexto de cómo fueron pasando las cosas, o sea, más como en testimonio, en historia. Y pues los otros capítulos, ya saben, están enfocados más en aprender, ¿no? En cómo ir analizando las cosas, en qué tener cuidado y eso. Y entonces este más bien es como la historia de cómo pasaron las cosas, ¿no? Entonces ya les había platicado que soy de Monterrey, y creo que parte como fundamental de la historia es como desde que era niña o desde que era pequeña que mi abuela tenía casas de renta. Entonces eso no, o sea, no vivo en ninguna de esas casas, no compré ninguna de esas casas, pero eso me ayudó a ver cómo ella, o sea, construyó desde cero un patrimonio, literal desde cero. Tenía como una tienda de abarrotes, una mini tienda de abarrotes, vendía tostadas y cosas así, y de ahí construyó 11 casas, ¿no? Claro que era una situación diferente, los terrenos eran súper baratos y bueno, una situación completamente distinta, pero pues yo fui viendo mientras iba creciendo cómo ella vivía literal de sus rentas, como dice la frase. Entonces eso como que fue una de las cosas que se me quedó muy grabadas y fue como como de los primeros aprendizajes de este tema. El segundo fue ver cómo mis papás, como que del lado opuesto, ellos más bien compraron casa como como a los 40 años más o menos. Y entonces hubo también algunas cosas ahí que yo dije, oye, yo no quisiera esto, o sea, yo quisiera tener casa desde antes, pero me gustó lo que hicieron, compraron una casa, o sea, chica, relativamente económica, y de ahí empezaron a construir. Entonces, como que dije, o sea, esta parte está bien, o sea, no te tienes que ir a comprar la casa totota súper grande, sino que puedes comprar una casa chica e irle metiendo, ¿no? Como que esa fue su estrategia. Como que, o sea, está bien, ¿no? Está padre, pero los tiempos son los que yo decía, no, o sea, a mí me gustaría hacerlo antes, ¿no? Entonces, eso fue como que ahí quedó, ¿no? En la historia. Y yo empecé a trabajar muy pequeña y empecé a aportar al Infonavit, o sea, desde que se podía, ¿no? Entonces, afortunadamente mis patrones siempre me tuvieron dado de alta con mis sueldos reales, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho como a las decisiones que tomes en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a trabajar muy chica y también muy chica empecé a ser novia de quien hoy es mi esposo, que se llama Gerardo, ¿no? Entonces, pues duramos muchos años de novios. Como a los 21, sí, a los 21, compré carro y lo terminé de pagar también muy rápido. Yo nunca he sido fan de las deudas. Me estoy adelantando un poco. Antes de comprar el carro, de hecho en el trabajo anterior de donde estaba yo, cuando compré el carro, trabajé dando soporte al cliente en tarjetas de crédito. Marcaban los clientes y yo les explicaba que si su pago mínimo, pago para no generar intereses, todo eso. Y desde ahí me metí muchísimo en el tema de saber cómo analizar créditos bancarios, no créditos Infonavit, solo créditos bancarios. Entonces aprendí muchísimo de que si te retrasas, que si el CAT, que si la tasa de interés, que si las fechas de pago, los cortes y todo eso, que si el capital, saldo revolvente, todo eso, ¿no? Entonces aprendí mucho ahí. Y ahí empecé a trabajar como a los 18, 19, sí, creo que tenía 18 años, ¿no? Bueno, un año más, pero empecé chica a trabajar ahí. Entonces aprendí mucho sobre el tema de finanzas en cuanto a créditos y tarjetas. Después ya les digo, compré el carro, terminé de pagarlo muy rápido. Justo cuando estaba a punto de terminarlo de pagar, empecé a ver casas, porque pues en mi mente era como que, pues después de un carro sigue una casa, como que es la siguiente meta financiera, ¿no? Sé que no es precisamente así en todos los casos, no todo el mundo lo quiere así. En mi caso sí era así, ¿no? Como mi estructura mental era esa. Entonces a los 23 empecé a ver casas. Y pues yo quería vivir en el mismo municipio donde vivían mis papás, cerca de donde vive quien hoy es mi esposo, y empecé a ver casas así yo sola. O sea, él me acompañó, pero era como que yo quería ir a ver casas, ¿no? Y aparte siempre me ha gustado mucho, como ya les conté en un capítulo, que de chica veía el programa donde iban y visitaban los fraccionamientos, entonces aparte me emocionaba ir a visitar pues los fraccionamientos y así. Y pues ya empezamos a ver y no sé, vi X casa en X monto, ¿no? Y yo dije, pues está bonita y todo.
Y ya que llegué y me senté como a hacer números, dije, pues sí la puedo pagar, pero prefiero liquidar el carro y a lo mejor viajar y eso. Y el otro año igual y veo, ¿no? A ver qué onda, a ver qué pasa, ¿no? Sí está padre y todo, pero estoy muy chava, ¿no? Eso fue a los 23. A los 24, Gerardo me propone matrimonio y pues ahora sí necesitamos una casa, ¿no? O sea, hay que empezar a ver casas. Y ya cuando empezamos a ver las casas, resulta que la misma casa que yo había visto un año antes ya costaba 100,000 pesos más. Y ese fue un factor clave, decisivo en el tema de hay que comprar la casa. O sea, si así está subiendo de precios, si vemos que cuántas se han vendido de cuando fuimos a ahora, como que comparando todo dijimos, pues es momento de tomar la decisión, ¿no? Entonces, bueno, cuando lanzamos, en ese momento Gerardo trabajaba en un lugar donde no le daban, no aportaba el Infonavit al 100% su patrón. Entonces no nos convenía mucho usar su crédito. De hecho, creo que ni se podía, todavía no juntaba los puntos, si mal no recuerdo. Y usamos mi crédito, sí, nada más mis puntos del Infonavit y eso, ya les he contado en otro capítulo que usamos Cofinavit. Yo me clavé muchísimo en analizar el crédito del banco, que si la tasa de interés, que cuánto hay que pagar y todo eso. Y el del Infonavit no lo analicé muy bien, la verdad. Y aparte ni sabía cómo analizarlo exactamente en ese momento. Y pues por eso me equivoqué, ¿no? Ya les conté en otro capítulo que el crédito estaba en vez de salario mínimo, ¿no? Entonces, del terror. Y pues bueno, nos endeudamos con la casa, firmamos, y en el momento en el que firmamos dijimos, ok, queremos casa. Literal, esa fue la frase que usamos, queremos casa, por eso el podcast se llama así. Y ¿qué tenemos que hacer, no? O sea, además de estructurar mucho mejor nuestras finanzas y todo, pues tenemos que generar a lo mejor alguna otra fuente de ingresos para poder adelantarle a la deuda, porque yo no quería eso de verla durante 30 años y eso. Entonces de ahí fundamos Solimón, que es una consultoría que tenemos Gerardo y yo, y empezamos con otras cosas que hoy no hacemos, ¿no? O sea, empezamos haciendo, él es diseñador gráfico, entonces empezamos haciendo que sí, invitaciones, y luego ya mutó un poco más a lo que hoy en día hacemos, que es más consultoría, diseño gráfico, todo como todo un paquete de soluciones para emprendedores. Pero literal empezamos haciendo, buscando fuentes de ingresos para poder hacernos más rápido de nuestro patrimonio y sobre todo de que no fuera un camino tortuoso, que no fuera un camino de sufrimiento. Es decir, siempre he dicho que la casa puede ser la decisión más cara de tu vida. Y nosotros teníamos muy claro que sí queríamos pagar nuestra casa, que queríamos liquidarla, pero no queríamos que por ese motivo nos priváramos de todo lo demás. Entonces nos sentamos a platicar sobre cuáles son las cosas que como pareja nos hacen felices, ¿no? A nosotros nos gusta mucho viajar y conocer nuevos lugares, o sea, nuevos restaurantes, o sea, un nuevo puesto de tacos, puesto de elotes, o el nuevo restaurante que abrieron en la ciudad, nos gusta conocer nuevos lugares. Entonces, esas eran como nuestras prioridades financieras, por así decirlo, ¿no? Abonarle a la casa, poder viajar y poder conocer nuevos lugares. Entonces, toda nuestra estrategia de finanzas personales fue enfocada a eso. Y eso nos ayudó a que en el camino no sufriéramos, a que no fuera tortuoso, que no fuera cansado. Al contrario, que fuera como muy satisfactorio ver cómo iba bajando la deuda y lo celebrábamos realmente, o sea, de ya nos falta menos y ya le abonamos esto y ya faltan menos años, ¿no? Entonces fue como muy, sí, fue muy satisfactorio el camino, ¿no? Entonces empezamos así, les digo, haciendo como que si invitaciones, que si logos. Yo empecé a dar clases en una universidad y yo tomé la decisión de que, a ver, todo el dinero que genere de dar clases en esa escuela es destinado para la deuda. Y así, o sea, yo no vi pasar ni un solo peso, literal, me llegaba el dinero y lo abonaba a la deuda. Y así, ¿no? Empecé a hacer eso. Y en el Inter sí le fuimos metiendo como que poquitas cosas a la casa que eran como que prioridades. A mí, por ejemplo, me importaba mucho como tener un closet para mi ropa y así. Entonces, como que dije, ok, en eso sí voy a invertir. Pero la cocina para mí no es prioridad y las cocinas son muy caras. A lo mejor improviso algo mientras le voy abonando a la deuda. Y con esto lo que les quiero transmitir, pues es que hay que elegir mucho nuestras batallas, en qué nos queremos esforzar. Y en qué queremos sufrir y en qué no, ¿no? O sea, habrá gente que diga, oye, es que yo sí quiero, no sé, pone el último modelo, ¿no? Ah, está bien, pero esa es tu decisión y tomarla de manera consciente.
y que sepas que tu dinero se está yendo a eso. Y si eso te hace feliz, adelante. A nosotros nos hacía feliz el abonarle la deuda. Y se los quiero mencionar porque también quiero darles como paz mental y eso de que si ustedes deciden pagarla más tiempo o a más años, tampoco está mal. O sea, en otros casos he visto que optan por sí liquidarla antes, pero a lo mejor no a los 5 años, a lo mejor a 10 años. Y no está mal tampoco. Entonces todo depende de lo que en tu vida te vaya dando paz y felicidad. Pero bueno, ya me desvié, me puse un poco filosófica. Entonces, les digo, sí, seguimos generando así como que trabajos por nuestra cuenta, que si yo dando clases, que si Gerardo haciendo diseños y todo se lo fuimos abonando. Cuando faltaban como 1 o 2 años para liquidar la casa, cuando faltaban 2 años, yo dije, me quiero salir de trabajar, o sea, ya no quiero trabajar como en una empresa, no porque no quisiera trabajar en una empresa, sino porque quería probar como que cosas por mi cuenta, quiero ver qué pasa, he trabajado muchos años y dije, bueno, como que un año de probar algo diferente, y entramos como que en modo intenso de abonarle a las deudas, pero literal fue un modo intenso, ¿no? Y estar estructurando mejor nuestros gastos y todo, planeando más. Y ya cuando faltaba un año, el Infonavit te notifica de que, oye, falta solo un año para que termines de pagar tu casa, ya no te van a descontar de tu dinero. Ahora, esos 12 meses los termina de pagar tu patrón. Entonces, mejor aún, porque ese dinero que me estaban descontando del Infonavit, pues ya yo lo pude ir metiendo a la deuda, ¿no? Ir abonando a la deuda. Entonces, pues mejor aún. Y así fue como fue sucediendo. La terminamos de pagar el año pasado, afortunadamente. Y pues esa es la historia. O sea, esa es la historia de la casa, del proceso. Lo disfrutamos mucho, aprendimos mucho, nos equivocamos mucho. Después de eso todavía siguen trámites que hay que hacer la liberación de deuda y eso. Pero en sí ese fue el proceso. Y los aprendizajes que les quiero dejar o los principales pues insights que quiero que se queden es si vas a usar, por ejemplo, un crédito Infonavit, pues desde chica empezar a trabajar y que te aporte, o desde chica empezar a ahorrar, si el Infonavit no sabes si es para ti o no, pues desde que puedas empezar a ahorrar, empezar a ver, o sea, y enfocar tus metas financieras a eso, y tener súper claro que es un esfuerzo que vale completamente la pena, pero que también hay que sacrificar cosas en el camino, ya sea tiempo para poder trabajar más, o dinero, gastos, lujos que te quieras dar, que probablemente los dirijas a la casa. Entonces, este es mi testimonio, yo se los quería platicar. Cuéntenme si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen un testimonio parecido, si tienen dudas del testimonio que les acabo de decir. Escríbanme en Instagram como @queremoscasa, suscríbanse al canal de YouTube igual @queremoscasa, estos capítulos están en YouTube y en Spotify también como @queremoscasa, entonces, como Queremos Casa, entonces nos pueden escuchar en cualquier plataforma básicamente. Y pues suscríbanse para poder estar platicando, mándenme mensaje con sus dudas, comentarios, testimonios, lo que me quieran decir, allí platicamos. Y bueno, eso es todo el capítulo, nos vemos la siguiente semana.